Hola y bienvenidos a este programa de podcast, Aprendiendo de Emociones, donde veremos cada viernes cuestiones de psicología, salud y demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Aprendiendo de Emociones. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es el tema de depresión. Conmigo se encuentra el licenciado Emiliano Treviño, que es coordinador de la clínica aquí donde trabajamos. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola, licenciada Sara, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Yo, pues como saben, soy la licenciada Sara Castillo y pues bueno, me gustaría empezar a abordar este tema con... principalmente hablando de lo que es la depresión, básicamente algo como muy cortito, por así decirlo. Es un trastorno que, bueno, en nuestro estado de ánimo genera como mucha inestabilidad y esto viene a hacer que no disfrutemos nuestro día a día. Básicamente eso es como parte de lo que, o lo principal que la depresión provoca en las personas. Claro, como dices, la depresión es un trastorno de salud. Se caracteriza por una baja del estado de ánimo, sentimientos intensos de tristeza, alteraciones del comportamiento y también de la actividad y del pensamiento. Aquí yo creo que es importante también recalcar la diferencia entre tristeza y emociones, porque muchas veces socialmente hacemos enfermizas estas emociones, ¿no? La tristeza, por ejemplo, si me siento triste, ya lo asocio con una depresión. Y no, la tristeza en sí es una emoción que todos experimentamos a menudo después de algún evento o vivencia, ya sea traumática, perturbadora, y esto lo vivimos día a día. Y en cambio la depresión es un trastorno de salud mental abrumador y continuo que puede impactar drásticamente en la vida diaria. Aquí quiero hacer énfasis en la parte de continuo. ¿Por qué? Porque si bien la depresión es pasajera, la tristeza es pasajera, a diferencia de la depresión ya es algo más, por así decirlo, crónico. Exacto. Fíjate que ahorita que mencionas esta parte de la tristeza, pues sí, no, y aparte no es solo la tristeza, o sea, muchas veces hay sentimientos de culpa, estamos hablando de procesos de duelo que van generando esta parte de lo que es, lo que puede generar este trastorno de depresión. De hecho, justamente abordando un poco como los factores que pueden influir en este trastorno, pues hay varios. Están lo que es los psicosociales, hay genéticos, fisiológicos, bioquímicos. Yo quiero hablar un poquito o abordar sobre lo que son los psicosociales. Justamente ahí hay varias, pues se puede decir, si ustedes se dan cuenta, es todo lo que construye al sujeto o bueno, a la persona como tal. Eso es lo que va a influir, y hablando de algo psicosocial es cómo él se va construyendo pues desde la infancia, ¿no? O sea, hablamos de la familia, hablamos de la escuela, hablamos, en todo el ambiente donde se desenvuelve, todo ese contexto, cómo va impactando su día a día. Obviamente conforme vamos creciendo, pues ya también, por ejemplo, el ambiente laboral, lo que viene siendo pues no sé, relaciones amorosas, relaciones con amistades, todos los vínculos sociales que vamos teniendo conforme nos vamos desarrollando, obviamente en la sociedad, eso es lo que va generando por ahí la cuestión como psicosocial, cómo nos impacta eso. Eso es lo que va a ir generando probablemente también este tipo de trastorno. Obviamente no solo hablamos de depresión, hay más trastornos, pero pues ahorita nos vamos a enfocar en este. Y uno de los, que a mí me parece como importantes a veces son como eventos traumáticos, porque esos pueden ser a lo largo de toda la vida, no específicamente en una etapa. Y estamos hablando desde la infancia hasta la adultez, y ahí hay, no sé, a lo mejor los principales pueden ser como pérdidas de algún familiar, pueden ser a lo mejor accidentes o no sé, algo que ha trascendido mucho en lo que viene siendo en la persona, ¿no? Fíjate, dijiste algo muy interesante, donde mencionaste esta parte que son eventos traumáticos que se presentan durante toda la vida. Entonces, prácticamente aquí estamos hablando de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, del adulto mayor, y muchas veces creemos que los niños pues no pueden entrar, o los infantes más bien dicho, no pueden entrar en una depresión, cuando en realidad es que sí.
Exacto. Y fíjate que ese punto, como lo acabas de decir, muchas veces no le ponemos atención, pero si nos ponemos como u observamos a los niños, en algunos niños que son, por ejemplo, muy enfermizos, algunos niños que de pronto no quieren ir a la escuela, sí sabemos que hay mucho a su alrededor que influye, como les decía, todo el contexto psicosocial, toda la sociedad, pero no nos damos cuenta que pueden tener ya un trastorno depresivo desde esa edad, y es importante por eso estar como alertas o al pendientes de este tipo de situaciones. Algo como importante en esta parte de la infancia es que los niños por lo regular pues no fingen, ¿verdad? A veces uno de adulto es como, ay, no pasa nada, todo está bien, nos hacemos nosotros mismos como que el coco wash y todo eso, y a veces los niños pues la verdad no. Hay a veces estas situaciones donde ya terminan pues siendo un poquito más graves, se puede decir, porque a veces ya no controlan el esfínter y dices, oye, pues ya es un niño bastante grande como para no llegar a esa parte. Entonces, o cómo fue perdiendo esta situación, pues sí podemos ir ahí poner atención, y a veces no solamente es algo físico, sino que puede ser algo en la cuestión psicológica, y probablemente pueda haber ya algún trastorno. Yo creo que algo fundamental también de esto que estás mencionando es la actitud que nosotros los adultos tenemos para con los niños, porque muchas veces esta actitud va a ocasionar una alteración, bueno, no sé si puede ser una alteración, ¿cómo llamarlo? Bueno, va a ocasionar algo y va a dejar una huella en el infante que va a desencadenar, pues, puede ser un trastorno, sí, o puede ser una conducta, ¿no? Exacto. Y fíjate que ahí, ahorita que acabas de decir esto, algo que a veces, o bueno, casi siempre, o muchos adultos hacen es invalidar mucho estas emociones en los niños. Entonces, ahí yo creo que esto es lo principal como de no hacerlo, ¿no? O sea, el poner atención, porque casi siempre es como, ay, los niños no saben, no entienden, está chiflado, solo quiere atención. Entonces creo que sí tenemos como una construcción justamente de la infancia muy equivocada en ese sentido. O sea, invalidamos, y no porque sean de menor edad quiere decir que no sean personas y que no viven en el mismo entorno. De hecho, muchos de los factores, por ejemplo, psicosociales, no solamente vienen a lo mejor viene de otras situaciones que los hacen vulnerables, como por ejemplo la violencia, ¿no? Dentro de la misma familia, que a veces se puede generar. Y no sé, ahorita vamos a hablar también de la cuestión, bueno, ya abordarás tú un poquito más esta parte, si me apoyas, con lo genético, fisiológico, bioquímico. Claro, también como mencionó Sara, también existen otros factores que intervienen, ¿no? Que son lo genético, lo bioquímico y lo fisiológico. Prácticamente lo fisiológico vendría a ser aquellas alteraciones en el cuerpo que también pueden ocasionar algún trastorno depresivo, como alguna enfermedad, puede ser gastrointestinal, neuronal, que ocasione y desencadene este trastorno. En cuanto a lo bioquímico, se refiere como a las sustancias del cerebro, por ejemplo la serotonina, la oxitocina, que cuando están alteradas ocasionan una depresión, ¿no? También lo genético, que se refiere a los antecedentes familiares con algún trastorno mental. Quiero hacer énfasis en lo bioquímico porque aquí cuando hay una alteración en las sustancias del cerebro es importante la psicofarmacología. Por ejemplo, los antidepresivos funcionan así prácticamente. Te recetan un antidepresivo, vamos a poner el ejemplo de la sertralina, y lo que hace es hacer que el cerebro secrete adecuadamente la sustancia o llevar la sustancia al cerebro y nivela los niveles de secreción de la sustancia. Uh-huh. Bueno, aquí yo creo que simplemente el hecho también como de notar de pronto estos síntomas, como decíamos, o ir observando esta parte, es como nos va a ir ayudando. O sea, yo creo que a lo mejor, bueno, tú lo explicaste ya específicamente cómo puede funcionar lo que es el medicamento como tal, pero ya la persona lo va a ir notando en su propio estado de ánimo. O sea, lo va a sentir, probablemente se va a sentir diferente, va a haber varias cosas por ahí que van a influir para eso. Entonces, pues más que nada es la cuestión de observarse, ¿no? Yo creo que aquí algo bien importante siempre es ponernos atención
para poder ir identificando como todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, las que acabas de mencionar, o esto que yo mencionaba hace un momento, porque a veces a lo mejor tenemos mucho con este trastorno, pero no, ¿cómo se podría decir? No lo tenemos consciente, o sea, lo normalizamos. Ahorita que tú hablabas, por ejemplo, de alguien que puede estar dentro de nuestra familia, por ejemplo, no sé, una mamá que tenga un trastorno depresivo no diagnosticado, porque pues a lo mejor ella está, pues ignora esta parte, y a lo mejor sus hijos están viviendo eso, pero normalizan esas conductas, normalizan toda esta situación, ¿y qué pasa? Pues para ellos eso es algo que en su día a día probablemente hasta lo pueden ir como casi creo que aprendiendo y van entrando dentro de ese trastorno junto con la mamá. Entonces ya no hablamos solamente de a lo mejor una persona con el trastorno, sino ya también a lo mejor los chicos ya terminan siendo como la familia completa y va teniendo este impacto, ¿no? Y poco a poco, yo por eso te digo que la importancia de poder como observarnos para identificar esta parte. Y bueno, continuando con este tema tan importante, algo que me parece aquí mencionar es la parte de qué podemos hacer cuando ya identificamos a lo mejor esta situación en nosotros mismos o en alguien más. Digo, no identificar porque pues se ocupa un diagnóstico como tal para decir es esto, ¿no? Es depresión. Pero probablemente tengamos una sospecha o hayamos observado algo que nos haga pensar que existe ese trastorno en alguien cercano o en nosotros. ¿Qué hacer? Bueno, prácticamente podemos hacer, lo primero más importante para mí sería identificar la red de apoyo, identificar aquellas personas con las cuales nos sentimos de confianza para hablar y abordar diversos temas que no podemos hablar con cualquier persona, ¿verdad? Al mismo tiempo, por ejemplo, si estamos teniendo pensamientos relacionados con la muerte, es importante hablar de estos temas con estas personas hasta que nos sintamos mejor. También es importante acudir con un grupo de apoyo si lo requerimos, evitar los consumos de sustancias tóxicas, ya sea drogas, alcohol y cualquier otra sustancia, ¿verdad? También podemos acudir con algún profesional de la salud mental, como el psiquiatra o la psicología, o el psicólogo, o el neurólogo, incluso hasta el médico familiar, que nos va a dar la orientación necesaria para abordar esta problemática que nos está aconteciendo. Y bueno, también yo quería hacer énfasis en esta parte de la psiquiatría porque muchas veces tenemos un mal contexto de lo que es los psicofármacos, ¿verdad? Que si voy a depender de este medicamento, que no quiero tomar medicamentos porque puedo caer en una adicción. No es eso. De hecho, el psiquiatra, en base a tu historial, va a recomendarte el mejor tratamiento para ti, tomando en cuenta todos sus antecedentes con medicamentos, antecedentes familiares, todo el contexto, vaya. Claro que sí. Fíjate que a esto que acabas de mencionar de cómo vamos a ir trabajando la depresión y lo importante, que no es solo con un específico profesional de la salud, sino estamos hablando del psiquiatra, estamos hablando del psicólogo, es el neurólogo, exactamente. O sea, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una evaluación, hay varias cosas ahí que se tienen que trabajar, entonces pues no podemos como limitarnos en ese sentido, y que hablamos de un conjunto de profesionales que nos apoyan para pues ser lo mejor funcionales en tu día a día, y justamente abordar esto que desde un inicio mencionábamos, que es el concepto, ¿no? Que lo principal es que no nos permite como disfrutar, y esta es la parte que hay que trabajar. Yo creo que ahí es donde vamos a ir viendo como el principal cambio ya cuando estamos dentro de un tratamiento. ¿Qué te pareció, Emi, este tema tan importante? ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad muy interesante. Principalmente lo que pienso es que hace, no recuerdo cuántos días, pero el 13 de enero fue el Día Mundial de la Prevención de la Depresión, o el Día Internacional de la Depresión, no me acuerdo cómo era, tal cual. Y me pareció muy interesante también el tema porque muchas veces no identificamos en los niños estos síntomas o signos. Al mismo tiempo creo que es un tema que, si bien
es muy conocido dentro del área de la salud, muchas personas fuera del área de la salud no lo conocen, y dar visibilidad también a esta enfermedad o a este trastorno pues es muy importante, ¿no? Y reconocer que estamos padeciendo por esto y que podemos apoyar también a otra persona, pues creo que es importante. Sí, esto es bastante como pues significativo, justamente por eso este espacio es para eso, para que tengamos más conocimiento o ampliemos más la perspectiva de esa situación. Y pues bueno, yo la verdad les quiero agradecer que estén de nuevo en este episodio de Aprendiendo de Emociones, de nuestras emociones. Y pues ya estaremos en contacto con ustedes. Me gustaría invitarlos a que puedan participar en el sentido de pues nos soliciten temas, nos puedan hacer preguntas. Nosotros estamos siempre al tanto de las redes sociales, entonces pues los invitamos a participar por ese medio. Y pues bueno, ya poco a poco iremos aquí abordando todo lo que a ustedes les gustaría escuchar. Les agradezco bastante estén escuchando de nuevo este espacio, Aprendiendo de Emociones. Y bueno, recuerden que nosotros estamos siempre al pendiente de todos los comentarios que nos puedan hacer en las redes sociales, participando justamente en estos temas. ¿A qué me refiero? Pues dándonos, por ahí sugiriéndonos o haciéndonos preguntas de qué podemos hablar en este espacio y lo que quieran obviamente ustedes escuchar. Muchas gracias, Emi, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Nos estaremos viendo en próximos eventos. Hasta luego.